Los actuales retos de la historia. Nos dice Freddy Cabrera, en su análisis de la obra, que Boaventura de Sousa Santos es uno de los pensadores sociales más importantes y originales de la actualidad. Su trayectoria está marcada por la cercanía con los movimientos organizadores y participativos del Foro Social Mundial y por su participación coordinando la elaboración de una obra colectiva de investigación denominada Reinventar la emancipación social para nuevos manifiestos. Entre sus obras más importantes están La Universidad en el siglo XXI en 2005, La Reinvención del Estado 2007, Conocer desde el Sur 2008, Pensar el Estado y la Sociedad 2009, Refundación del Estado en América Latina 2010 y Descolonizar el Saber, Reinventar el Poder también en 2010. En esta ocasión me referiré solamente a la primera parte de Una epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la emancipación social, que incluye un total de 8 ensayos, divididos en 2 partes. Esta primera se llama Hacia una epistemología más allá de lo posmoderno y está compuesta por 4 capítulos. En el primero, un discurso sobre las ciencias, donde centra el análisis en lo que parece ser desde su punto de vista la crisis del paradigma dominante de la ciencia moderna, evidenciado en las dicotomías sujeto-objeto, naturaleza-sociedad, ciencias-humanidades, en donde, según el autor, se plasma la ruptura con el sentido común. Además, concluye este capítulo autodenominando su propuesta como un conocimiento prudente necesario para el establecimiento de una vida decente. El capítulo 2 es Hacia una epistemología de la ceguera, en el que plantea la importancia de ampliar nuestra perspectiva de visión no solamente individual, sino colectivamente, haciendo de alguna manera visible lo que antes era invisible, proponiéndonos para esta transición el cambio desde una epistemología de la ceguera hacia una epistemología de la visión. Es en el capítulo 3, Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias, en donde aparece la idea central del libro, a través del concepto de ecología de saberes, que es donde el autor trata de sintetizar la comprensión de la necesidad de transición del paradigma sociocultural de la modernidad a través de afirmaciones como que es imposible una democracia social global sin una democracia del conocimiento o de las formas de saber. Cierra esta primera parte el capítulo 4, denominado Más allá del pensamiento abismal, de las líneas globales a una ecología de saberes, en donde evidencia los riesgos y retos de su propuesta, pues la emancipación social, es decir, la justicia social, es decir, que los pobres logren repartir las riquezas que se producen entre todos, pero que son acaparadas por los ricos capitalistas, tendrán que luchar duro frente a la regulación social de los que quieren que siga todo igual, pero también el conocimiento emancipación deberá vencer al conocimiento o regulación. En este contexto es claro el mensaje que esta primera parte del texto nos quiere dejar, pues la transición sociopolítica propuesta por Boaventura de Sousa pasará necesariamente por un planteamiento emancipatorio, liberador, que ayude a desprenderse del colonialismo intelectual, pues como sostiene el autor, la resistencia política necesita como postulado la resistencia epistemológica. La lucha de los oprimidos no debe ser solo para socializar la riqueza acaparada por unos cuantos, debe ser también para socializar el conocimiento acaparado por científicos y académicos y el concepto de que son poseedores de la verdad.
En estos tiempos de transiciones académicas y rupturas epistemológicas en la educación superior, en la academia, cuando las propuestas teóricas de los entes regentes privilegian enfoques como el pensamiento complejo y la ecología de saberes, como Edgar Morin y Boaventura de Sousa, es altamente recomendable leerlos, por la agudeza del escalpelo con el que diseccionan los problemas paradigmáticos de la sociedad y la cultura, y por la necesidad de mirarlos desde una nueva perspectiva. Boaventura de Sousa inicia con el discurso sobre las ciencias, en el que nos dice que, tal como en otros periodos de transición, difíciles de entender y de explorar, es necesario voltear hacia las cosas simples, a la capacidad de formular preguntas simples, preguntas que, como Einstein acostumbraba decir, solo un niño puede hacer. Solo un niño puede hacerlas, pero que, después de hechas, son capaces de trazar una luz nueva a nuestra perplejidad. Tengo conmigo a un niño, dice, que hace precisamente 235 años hizo algunas preguntas simples sobre las ciencias y los científicos. Las hizo al inicio de un ciclo de producción científica que muchos de nosotros juzgamos está ahora llegando a su fin. Este niño fue Juan Jacobo Rousseau. En su célebre discurso sobre las ciencias y las artes en 1750, Rousseau formula varias cuestiones, al tiempo que responde a la también razonablemente infantil pregunta que le fue propuesta por la Academia. Esta última versaba así: ¿el progreso de las ciencias y de las artes contribuirá a purificar o a corromper nuestras costumbres? Se trata de una pregunta elemental, al mismo tiempo que profunda y fácil de entender. Para darle respuesta de tal modo elocuente que le mereció el primer premio y algunas enemistades, Rousseau hizo las siguientes preguntas no menos elementales. ¿Hay alguna relación entre la ciencia y la virtud? ¿Hay alguna razón de peso para que sustituyamos el conocimiento vulgar que tenemos de la naturaleza y de la vida y que compartimos con los hombres y las mujeres de nuestra sociedad por el conocimiento científico producido por pocos e inaccesible a la mayoría? ¿Contribuirá la ciencia a disminuir el foso creciente o la brecha creciente en nuestra sociedad entre lo que se es y lo que se aparenta ser? El saber decir y el saber hacer, entre la teoría y la práctica, preguntas simples, a las que Rousseau responde de modo igualmente simple, con un rotundo no. Estábamos entonces, a mediados del siglo XVIII, a unas alturas en que la ciencia moderna, surgida de la revolución científica del siglo XVI, de la mano de Copérnico, Galileo y Newton, comenzaba a dejar los cálculos esotéricos de sus precursores para convertirse en el fermento de una transformación técnica y social sin precedentes en la historia de la humanidad. Una fase de transición, pues, que dejaba perplejos a los espíritus más atentos y los hacía reflexionar sobre los fundamentos de la sociedad en que vivían y sobre el impacto de las vibraciones a las que estarían sujetos por vía del orden científico emergente. Hoy, 200 años transcurridos, somos todos protagonistas y productos de ese nuevo orden, testimonios vivos de las transformaciones que produjo. Con todo, no lo somos. En 1985, del mismo modo en que lo éramos hace 15 o 20 años, por razones que apunto más adelante, estamos de nuevo perplejos,
Perdimos la confianza epistemológica. Se instaló en nosotros una sensación de pérdida irreparable, tanto más extraña cuanto no sabemos con certeza qué es lo que estamos en vías de perder. Admitimos también en otros momentos que esa sensación de pérdida sea quizá la cortina de humo atrás de la cual se esconden las nuevas riquezas de nuestra vida individual y colectiva. Pero nuevamente vuelve ahí la perplejidad de no saber lo que abundará en nuestra nueva opulencia. De ahí la ambigüedad y complejidad del tiempo científico actual, al que comencé por aludir. De ahí también la idea, hoy compartida por muchos, de que estamos en una fase de transición. De ahí finalmente la urgencia de dar respuesta a preguntas simples, elementales, inteligibles. Una pregunta elemental es una pregunta que llega al magma más profundo de nuestra perplejidad individual y colectiva, con la limpieza técnica de un arpón. ¿Fueron así las preguntas de Rousseau? Tendrán que ser así las nuestras. Más que eso, 200 y tantos años después, nuestras preguntas continúan siendo las mismas de Rousseau. Estamos de nuevo colocados en la necesidad de preguntar por las relaciones entre la ciencia y la virtud, por el valor del conocimiento llamado ordinario o vulgar, que nosotros, sujetos individuales o colectivos, creamos y usamos para dar sentido a nuestras prácticas, y tenemos finalmente que preguntar por el papel de todo el conocimiento científico acumulado en el enriquecimiento o empobrecimiento práctico de nuestras vidas, o sea, por la contribución positiva o negativa de la ciencia a nuestra felicidad. Nuestra diferencia existencial con relación a Rousseau es que a nuestras preguntas, si nuestras preguntas son simples, las respuestas lo son mucho menos. Estamos en el fin de un ciclo de hegemonía de un cierto orden científico. Las condiciones epistemológicas de nuestras preguntas están inscritas en el reverso de los conceptos que utilizamos para darles respuesta. Es necesario un esfuerzo de desencubrimiento conducido sobre el filo de una navaja entre la lucidez y la ininteligibilidad de la respuesta. Son igualmente diferentes y mucho más complejas las condiciones sociológicas y psicológicas de nuestro cuestionar. Es muy diferente preguntar por la utilidad o la felicidad que el automóvil me puede proporcionar si la pregunta es hecha cuando nadie de mis alrededores tiene automóvil, cuando toda la gente tiene, excepto yo, o cuando yo mismo tengo carro desde hace más de 20 años, o desde hace 20 años tengo el mismo carro. Tenemos forzosamente que ser más roussonianos en el preguntar que en el responder. Y bueno, entonces, la ciencia y la tecnología nos han servido para que los actuales 7,000 millones de personas que habitamos en el mundo seamos más felices. ¿O la ciencia y la tecnología han servido para enriquecer a unos cuantos y dominar a los que producen y trabajan, haciéndolos que no se den cuenta o que sean sumisos ante esa explotación de los poderosos? Un colega maestro me decía que una vez leyó la ficción de que unos exploradores lograron viajar en el tiempo al siglo XV y lograron entrevistar al artista, científico y filósofo Leonardo da Vinci. Solo tenían 10 minutos y ocuparon más de 5 en ponerlo al tanto en los avances de la ciencia y la tecnología actual, la ciencia y la tecnología digital. Leonardo da Vinci, asombrado, les preguntó: ¿entonces ya no hay pobreza? ¿Todos viven felices? ¿Ya toda la sociedad son sabios? Los viajeros se enmudecieron de vergüenza y regresaron
avergonzados de que nuestra ciencia y nuestra tecnología no sea usada para causas sociales y sirva para enriquecer a millonarios, dueños de propiedad privada de las grandes empresas, y en muchos casos, en vez de generalizar o difundir el saber, más bien sea usada para generar la enajenación o la idiotización de las masas. Boaventura de Sousa nos dice que la epistemología del sur es la búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilicen las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo. No habrá justicia social sin justicia cognitiva global, nos dice. También nos dice que capitalismo y colonialismo son lo mismo. Habrá que destruirlos a ambos para que nazca un mundo nuevo y mejor. La epistemología del sur apunta a que las prácticas del conocimiento ayuden a intensificar la voluntad de transformar la realidad. Para de Sousa hay un paradigma del conocimiento dominante que empezó desde Bacon y Descartes y llega hasta Einstein, quien inicia un nuevo paradigma, una revolución que no se sabe cuándo terminará, pero que el paradigma dominante de la ciencia y del conocimiento, este modelo de racionalidad científica, está en crisis de manera irreversible. Y es duro, contundente, agresivo. Dice que el conocimiento científico moderno es un conocimiento desencantado y triste, que transforma a la naturaleza en un autómata, en un interlocutor terriblemente estúpido, y envilece a la naturaleza y al científico al ser prepotente con ella. La ciencia y la tecnología se han desarrollado como siervas de la industrialización y el armamentismo. Los científicos se han convertido en siervos proletarios, siervos asalariados. A la par emerge un nuevo concepto, pero para terminar la idea, decía que los científicos se han convertido en siervos proletarios del enriquecimiento de unos cuantos ricos capitalistas. Y dice que este paradigma está resquebrajándose. Decía también que a la par emerge un nuevo paradigma, un paradigma postmoderno o posmoderno, que él llama de conocimiento prudente para una vida decente. Todo el conocimiento científico natural, dice él, es también científico social, por lo que no tiene ya sentido la separación de ciencias naturales con las ciencias sociales. Dice también que todo el conocimiento es local y total a la vez, porque actualmente las ciencias modernas son disciplinares, están divididas en parcelas, el conocimiento está dividido en parcelas, en disciplinas. Y nos dice que todo conocimiento es autoconocimiento, superando esa dicotomía de las ciencias modernas entre sujeto-objeto. Por ejemplo, en la antropología, en la que el sujeto eran los científicos blancos occidentales y los objetos de estudio eran los pueblos autóctonos considerados atrasados. Sigue diciendo que las explicaciones científicas no son la única explicación verdadera del mundo. Son solo juicios de valor, tan válidos como otros, como la metafísica, el arte o la poesía. Y remate estas ideas iniciales, diciendo que todo el conocimiento científico busca constituirse como sentido común. La ciencia moderna produce conocimientos, dice, y desconocimientos. Hace de los científicos ignorantes especializados y de la gente común ignorantes generalizados. La ciencia posmoderna
sabe que ninguna ciencia es en sí misma racional. Solo es racional la configuración de todas ellas. La ciencia y la tecnología deben servir a los seres humanos para vivir mejor y ser más felices, pero en armonía con la naturaleza. La ciencia debe convertirse en sentido común, y ese es el planteamiento, y en todo caso esa sería la liberación de las epistemologías del sur. Este fue el capítulo 1, hacia una epistemología más allá de lo posmoderno, una epistemología del sur, la reinvención del conocimiento y la emancipación social, de Boaventura de Sousa Santos, en 2009.